Gracias, buenos días a todos y bueno, es un placer compartir con ustedes. Con Ricky y con Mercedes compartíamos antes desde lo privado, después compartimos desde lo público y ahora desde lo privado yo y público ustedes siguen, así que un placer estar juntos acá y bueno, un placer compartir con Adrián también. El rubro salud es fundamental también para nosotros, para nuestro compromiso con lo que hacemos todos los días. Y simplemente porque voy a aprovechar que hablen ustedes lo máximo posible para que tengamos intercambio con el público. Nosotros como productores no solo tenemos el desafío enorme de construir conocimiento para poder maximizar nuestra producción con una biocapacidad limitada y con una exigencia de minimizar la huella ambiental. Un compromiso enorme para que no solo podamos dar respuesta a estas generaciones, sino podamos dar garantía a las generaciones futuras y en el mismo sentido, no solo producir cantidad, sino la exigencia de calidad. Y esa exigencia de calidad es cada vez más exhaustiva de parte de la sociedad y nos exige definitivamente seguir profundizando este camino de hacer las cosas bien, de poder encontrar todas las herramientas y todas las alianzas posibles para lograr este objetivo. Así que primero me gustaría pedirle al doctor Cormillot que nos comente cuál es el foco que nos debería regir a nosotros para poder dar respuesta a una alimentación sana, nutritiva y balanceada para la sociedad. Por un lado, lo que sería lo necesario y por el otro lado, un poco también teniendo en cuenta lo que la sociedad en general reclama en ese sentido. Bueno, muchas gracias. ¿Va a correr el minutero? Porque hay un minutero acá gigante. Que está intimidador, no sé cuándo va a hablar el minutero, pero arranco mi tema, ¿no? Sí, la idea es esta, o sea, básicamente quería contarles, un poco de todos ya saben que la zanahoria es mejor que la papa frita, ¿no? O sea, la lechuga, ¿saben todo eso? Después se va a tomar un tiempito para hacer una ensalada, pero quería hablar básicamente, o más importantemente, de, bueno, cómo comemos los argentinos, que se puede resolver en un segundo, ¿no? Cómo comemos mal. Pero por eso no quería ahondar mucho en ese tema, sino que quería meterme un poco más en lo que tiene que ver en todo lo que se habla a nivel nutricional y lo que hacen los productores del campo, ¿no? Todos estos mitos o cosas que están apareciendo. ¿Me puedo parar? Permiso. Hola, ¿cómo les va? Si no entienden cuando hablo, le golpean al del lado y le preguntan, Y si el lado no entendió, tampoco entendió nadie, así que quédense tranquilos. Pero bueno, básicamente les quería contar, no sé si está la presentación de algún lado, no la veo, no importa, bueno, no importa. Quería comentarles que lamentablemente hay muchos prejuicios y muchas cuestiones que tienen que ver con los mitos o creencias irracionales que tiene la gente alrededor de lo que es el cultivo transgénico, de los agroquímicos y todo lo que tiene que ver con la producción convencional. ¿Estamos de acuerdo de convencional? ¿Estamos de acuerdo de convencional? Sí. ¿Y por qué no se llama orgánico si no somos inorgánicos, ¿no? O sea, esto es un debate interesante porque vamos a tratar de acá a aprender tal vez a debatir o a rebatir algunas argumentaciones que nos dicen las personas que estamos trabajando con transgénicos, etc. Pero yo aprieto acá. ¿Está transmitiendo la pantalla? No. Bien. Esto era como nosotros... Y quería contarles esto, ¿no? El riesgo real versus el riesgo percibido. ¿Han escuchado esto? Una persona se enfermó, los chicos, ¿no? Comió agrotóxicos. No hablo de la gente que trabaja con los productos, sino los que comen el producto, ¿no? Sin embargo, en Argentina el consumo promedio de frutas por habitante es de menos de 2 por día, cuando deberían ser 3 a 5, ¿no? Hacemos una fruta, 2 por día. O sea, somos un país donde no comemos casi fruta y encima hay gente que se le ocurre decir que es mala, que es inorgánica, o que por lo menos no es orgánica, dando a entender que es inorgánica. Una fruta inorgánica se vería así. Es una fruta que no se puede masticar, es de plástico y que realmente carece de organismo, o sea, carece de vida. Todo organismo
vegetal, humano, bueno, animal, es orgánico. O sea, esto es importante destacarlo porque si no, estamos ante una antítesis donde se compara lo convencional con lo alternativo, no, con lo orgánico. Bien, y vamos a ir rápido. Y todo eso está alentado por un montón de situaciones que van llevando... A ver si tengo el láser. Voy a hacer lío. Va. Ahí está. Bueno, marketing y creencias de infoxicación. Hay tanta información hoy en día, tanta información que estamos intoxicados, estamos mareados de la información. ¿Y de qué sabe opinar la gente? Le encanta opinar la gente y son todos expertos. Alimentación. O sea, siempre salen productos nuevos o siempre salen corrientes nuevas de alimentación donde hay, por ejemplo, algunos infoxicadores malintencionados donde pregonan, tal vez a su favor, que algunos alimentos hacen mal, los productores de alimentos orgánicos, por ejemplo, la proliferación de nuevas tecnologías agroalimentarias, o sea, cada vez se inventan cosas nuevas. Yo me acabo de enterar que la bacteria, que es el nombre de este lugar, ¿cómo se llama la bacteria, chicos? Rizobacter, Es impresionante. Sí, voy a un lugar que tiene nombre de bacteria, sí, pues se la meten a una planta y la planta hace boom, y el nitrógeno, ¿entienden? O sea, es muy complejo para una persona que no sabe de esto. Y lo más fácil es decir, es malo, ¿entienden? Entonces, cuando me enteré dije, qué bueno lo que están haciendo, y esto pasa, ¿no? Hay mucha tecnología difícil de concebir, de entender, y la gente cuando no entiende algo, inventa. Bueno, y la población propensa, obviamente, a creencias infundadas, dudas o certeza del consumidor. Entonces se forman falacias y sofismas. Son dos cuestiones que tienen que ver con las verdades que no son verdad, ¿no? Si yo digo que un niño, tal vez, que fue rociado por un herbicida, ¿no? O un granjero de salmón que manipuló vancomicina, que es un antibiótico muy poderoso, para poder hacer la producción de salmón, esa persona pudo haber contraído una partícula, una bacteria resistente, entonces toda la gente que coma salmón va a tener problemas con esa bacteria. ¿Entienden? O sea, y no es así. O sea, es como decir que si un chico se puso off en el ojo, ¿entienden? Off en el ojo, toda la gente que use off va a estar ciega. ¿Entienden? Entonces, eso es una falacia o un sofisma cuando hay mala intención, cuando se parte de una realidad que es palpable pero no es cierta. Entonces pasa esto, ¿no? O sea, ¿por qué no hay que comer vacas? O sea, lo único que se pudo llegar como una cuestión válida es el tema de que las vacas pueden llegar a sufrir. Nada más. O sea, después que tengan hormonas, lo que le hagan, los que le pongan para que puedan prevenir infecciones y todo lo demás, no ha demostrado ser insalubre. No es malo para la salud, pero la vaca la pasa mal. Bueno, hay gente que en función de esa problemática inventa cosas a veces a propósito, pero son tal vez sean de organismos que cuidan animales y no de organismos que cuidan la salud. Bien, vamos más rápido. Entonces se arma esta pelea, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, no, pero el tomate orgánico es más rico? Yo la verdad no tengo ni idea si es más rico, pero yo digo, sí, ahí tenés razón. Pero no hace bien o mejor o hace mal o peor. Tal vez sea más rico o sea más colorado. ¿Vieron que se dicen, es más rojo? ¿Vieron eso? Es más rojo, sí, pero no significa por eso que sea más saludable. Entonces, se juntan un montón de cosas que en el mundo de hoy, hablamos de infoxicación, todos tenemos Twitter, Instagram, Facebook y un montón de interacciones con personas que nos cuentan cosas. La peluquera que nos habla de la dieta de Máxima Sorrieta, vamos a hablar con otro y dicen, ¿viste cómo está tal? Sí, dejó las harinas, o dejó el gluten, o dejó la lactosa, o dejó tal o tal. ¿Vieron eso? Es impresionante. Y nadie tiene la menor idea de qué están hablando, ¿entendés? Como cuando yo diga Rizobacter. Yo sé del Rizobacter, ¿entendés? Pero bueno, nada, no sabe nada el chabón. Bien. Pero voy a hablar bien del Rizobacter. Entonces, aparte de la ignorancia y todo lo que podemos decir, que hay noticieros que infunden noticias, es mucho más espectacular decir que un chico tuvo problemas por una naranja tóxica que 100.000 chicos se favorecen su salud por naranjas hechas en campos donde se usan convencionalmente agrotóxicos y tal vez elementos transgénicos para poder hacerlo más sustentable o por lo menos para poder recuperar más rápido la tierra. Bien, entonces, esta la escucharon, ¿no? Ninguna persona toma leche, pero
pero tampoco tiene proyectos, baila, como mi padre. Esa es la diapositiva de mi padre. Mira las estrellas o escribe poesía. O sea, a veces las argumentaciones para discutirnos son ilógicas y lo que usamos para defendernos también es ilógico. Porque decir que la vaca no baila tampoco es una argumentación medio sonsa. Pero vamos a argumentaciones un poquito más copadas. Y tiene que ver con qué grado de información está la persona, cuenta la persona, y con qué grado de aprovechamiento tenemos nosotros para comunicarlo también, esa información, de forma efectiva. Entonces, tenemos que hay dos tipos de información. La que tiene rigor científico, la que tiene los papers y todo lo demás, y los pareceres, ¿no? O sea... son cosas, no, mira, seguramente si están con hormonas te van a salir tetitas. ¿Escucharon eso, no? Pero una cosa bastante fuerte, dicen que si vos comes pollos con hormonas femeninas te van a salir caracteres secundarios femeninos, cosa que nunca va a ocurrir. No hay ninguna evidencia al respecto, pero uno piensa, si tiene hormonas femeninas, bien. Información científica. Ustedes ven esa diapositiva y no se entiende absolutamente nada, menos que lo que yo hablo, ¿se entiende? Fíjense. Review, revisión sistémica, el metaanálisis, eso es un montón de información que valida la información, pero que lamentablemente no es para nosotros y no la entendemos. Entonces por eso está este gap que existe entre la información real, científica, y la información sencilla y amena, ¿no? Y ahí es donde se produce este vacío de conocimiento. Por ejemplo, acá hay un metaanálisis que te dice que jamás van a encontrar efectos negativos de productos no orgánicos, cuando en verdad no es un producto orgánico, es el proceso de agricultura no orgánico o convencional. Pero ese tipo de papers la gente no los lee. La gente pone en Google una búsqueda. Fíjense este ejemplo. Harvard leche. ¿Saben qué hizo Harvard con la leche? Bueno, lo que dice acá dice que la prohibió, elimina la leche de la pirámide, eliminó el consumo de lácteos. Es raro, ¿no? Porque si uno va a la fuente, Harvard recomienda hasta 2 vasos de leche por día. Ahí tiene que haber cierta animosidad para poder poner eso, ¿no? O sea, realmente traducir 1 o 2 vasos a poner prohibir la leche, hay cierta animosidad de algunos sectores. No se sabe quién, pero realmente si uno busca la noticia en inglés va a estar más seria que en castellano. Ya termino. Otro ejemplo, bueno, fue una vez que se dijo que había un problema en Polonia con los transgénicos. El gobierno polaco prohíbe los cultivos transgénicos y después decía que, bueno, en Polonia se consume transgénicos. O sea, se dice que prohíben el cultivo transgénico porque es malo para la salud, pero está completamente abierta la importación de transgénicos. Entonces es una cuestión financiera y una cuestión de competencia, nada que ver con la salud, sino que es una cuestión que tiene que ver con algo comercial, que la gente lo lleva para el lado de la salud para justificar la prohibición. Bueno, no tengo más tiempo. Entonces, lo que es importante es hacer que la información que ustedes van a transmitir sea tangible, que sea lógica, ¿no? Como esto de Polonia o como lo que conté de la leche. O sea, uno no se va a poder discutir si la leche es buena o es mala. Uno tiene que saber que la gente que dice que es mala no argumenta en cosas que son reales, argumenta en falacias que no son reales, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los premios Nobel. ¿Se acuerdan que los más de 100 tipos firmaron que lo transgénico no es malo, ¿no? Para pegarle una cachetada a Greenpeace. Bueno, esa carta de 107 científicos, aún así, con 107 científicos de premios Nobel, fue refutada por los anti-GMO, ¿no? Ya termino, ¿eh? Y después está el tema del glifosato, que ya todas las asociaciones mundiales del planeta, de salud, de medio ambiente, etcétera, están diciendo que no hace mal. ¿Entienden esto? Y es importante porque saber que se sabe por lo menos que hace menos mal que el sodio, si en algún caso hace mal. O sea, la sal, ¿entienden? O sea, encontraron a alguna persona disfrazada de salero diciendo, no, bien. Pero sí, glifosato, porque es más punch, ¿entienden? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería que se eduque en los colegios, haya una comunicación unida de todos, diciendo, bueno, las cualidades del tipo de cultivo, etcétera, más allá de saber que es rentable, tratar de buscar espacios en prensa gráfica, apretar para que se haga la ley de obesidad, donde se da nutrición a los chicos del colegio. Si un chico sabe nutrición, el día de mañana no le van a decir lo de glifosato ni transgénico, va a conocer cómo es un cultivo. Y por último,
esto es interesante, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Eso es importante saberlo, porque una vez que la persona está engañada, es como un River Boca. Así que probablemente nunca puedan ganar una discusión al respecto, pero sí van a dejar sentada su posición, que va a estar basada en la evidencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Les cuento que cuando terminen las 3 exposiciones vamos a tener un momento de preguntas con ustedes, de intercambio. Mercedes, vos estás en el medio de toda esta situación, porque vos tenés que atender esa demanda de la sociedad en general, tenés que trabajar para que tengamos buenos mercados abiertos y cada vez más en Argentina y en distintos lugares del mundo. Y por el otro lado también nos tenés que exigir a nosotros una producción basada en sustentabilidad en todos sus ejes y también con mucho foco en sanidad y inocuidad. Así que queremos saber cómo te manejas en ese medio tan difícil. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Presida, a Pilu en particular, por la invitación y por permitirme compartir este panel. Vamos a tratar de poder contarles un poquito. No sé dónde está la presentación. Ahí, no, por ahora no veo nada. Está viendo este fondo. Ah, ok. Así ya la ponés. Genial. Y con este vamos, para no hacer lío. Listo, perfecto. Vamos a tratar de explicarles muy brevemente, con los 10 minutos de este cartel gigante que asusta un poco, tratar de vincular un poco lo que contaba Adrián y lo que estamos haciendo desde el Ministerio y cómo vincular la demanda con la oferta. O sea, tratar de acercar el productor al consumidor y a su vez el consumidor al productor. ¿Por qué? Porque en definitiva cada una de las cosas que nos llevamos a la mesa surge del trabajo que hacen todos ustedes en distintos lugares del país. En primer lugar, esto es simplemente a modo de recordatorio. Yo creo que a esta altura hablar de sistemas alimentarios sostenibles es algo que creo que todo el mundo ya tiene incorporado en su mente, en su concepto y en su forma de trabajo todos los días, pero es importante recordar que el concepto de sustentabilidad tiene que ver con un eje económico, tiene que ver con un eje social y tiene que ver con un eje ambiental. También es muy importante entender que hay una tendencia cada vez más fuerte en materia de cambios de hábito. Pongámonos todos nosotros por un segundo como consumidores y miremos qué es lo que comemos todos los días o qué es lo que vamos a comprar cuando vamos a comprar un supermercado o un almacén. Hay un cambio en la estructura de la dieta. Recién también lo decía Adrián, es infinito cada vez la vinculación mayor entre la alimentación y la salud. Y otra vez tenemos que volver al origen de la producción de alimentos, que es el campo. Entonces tenemos que entender qué es lo que está demandando la gente para poder producir lo que están requiriendo. Pero también tenemos una oportunidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claramente, Argentina es un país agroexportador, Argentina es un país que se proyecta al mundo, entonces también tenemos que entender la demanda que hay en cada uno de los lugares del planeta. Y esta demanda apunta a alimentos más saludables, apunta a alimentos que tengan algún beneficio y propiedad para la salud, y de eso no podemos olvidarnos. Pero también esto es muy importante lo que dice acá. Todo lo que va a demandar el mundo en materia de alimentos, Argentina produce todo. O sea, tenemos una gran oportunidad. Estos son algunos números de la agroindustria, en particular de la producción de alimentos de Argentina. Argentina cumple un rol fundamental en el mundo. Tiene un papel protagónico en muchísimas actividades. Y también, por otro lado, gran parte de la producción y de las exportaciones argentinas dependen del mundo de los alimentos. De todo el universo de exportaciones argentinas, el 42% son alimentos. Y si vamos al concepto de agroindustria, es el 65%. O sea, que este país depende de este sector. El desarrollo económico y el desarrollo del interior depende de la agroindustria. Por otro lado, también es interesante mirar que todavía tenemos un potencial enorme de modificar la matriz exportadora argentina.
¿Por qué? Porque hoy está concentrado gran parte en todo lo que es el complejo oleaginoso, pero en la Argentina se producen muchísimas más producciones y que tenemos una oportunidad para seguir creciendo. Además, si miramos ahí algún dato de lo que es el valor por tonelada exportada, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con las economías regionales es donde está el mayor valor agregado. Estamos hablando de $1.600 de promedio la tonelada exportada versus lo que es el promedio de la Argentina, que está en $500, $550. O sea, todavía tenemos un gap enorme de agregación de valor, de diferenciación que tenemos que promover y que tenemos que trabajar cada vez más pensando en lo que están requiriendo los consumidores de acá y del mundo. Argentina es líder no solamente en la producción oleaginosa, el complejo que la verdad que nos ha dado una gran tracción y que ojalá siga haciéndolo, lo mismo que lo que son los cereales. Pero vuelvo a decir, Argentina es mucho más que eso. Tenemos un universo de productos que tenemos la capacidad de no solo producir, sino producir con calidad, agregar valor y poder exportarlo al mundo. Ahí están mostrados algunos de los rankings de muchos de estos productos. Pero ahora tenemos que entender algo, que cuando hablamos de alimentos no solamente estamos hablando de alimento per se, sino que empezamos a hablar de un concepto nuevo, que es el concepto de alimento sostenible, donde tenemos que trabajar la comunicación, donde tenemos que trabajar la calidad, donde tenemos que incorporar atributos que promuevan estos productos de una manera diferente. Por eso cuando se habla de alimento sostenible se habla de un concepto que involucra, fíjense, la salud, porque es la tendencia mundial, el nutrir, que tiene que ver con la inocuidad básica, que Ricky después seguramente va a hablar, la calidad, pero también hay dos conceptos nuevos. Uno es la ética ambiental, o sea, cómo vinculamos esa producción con el cuidado del medio ambiente para nuestra generación y para las generaciones futuras. Y el otro punto, que me parece el más interesante de todos, que es el del deleite. ¿Por qué? Porque la alimentación también tiene que ver con lo social, tiene que ver con satisfacer una necesidad y tiene que ver con el placer. Ahora, por otro lado, si ustedes miran ahí un montón de dibujitos, bueno, el mundo empieza a buscar esto, empieza a buscar el origen geográfico de un producto, empieza a buscar la trazabilidad, empieza a querer saber cómo se hizo ese producto, de qué manera, y ahí es donde los productores, las industrias, el Estado, juega un papel fundamental, que es el de comunicar, es el de informar correctamente, con la base científica, pero también, como dijo Adrián, de una manera amigable. ¿Por qué? Porque a veces cuando llenamos de información demasiado técnica, la gente común no logra entenderlo. Entonces también tenemos que aprender a hablar con la gente que no está vinculada con este sector de una manera diferente. Bueno, eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Si ustedes ven este slide, ven ahí un montón de cualidades que yo estoy convencida absolutamente de que Argentina las tiene todas, en materia de producción agroalimentaria, de producción agroindustrial, de producción de alimentos. Ahora la pregunta es, que para mí es la más importante, ¿qué es esta? ¿Es nuestra identidad? Yo supondría que sí, pero la otra pregunta más importante, ¿la estamos mostrando y demostrando entre nosotros y hacia el resto del mundo? Bueno, ese es un poco el planteo y el trabajo que venimos intentando hacer de articulación público-privada para ver si podemos mostrar todo lo que significa el campo, todo lo que significa la agroindustria. Yo creo que todavía nos falta muchísima tarea para poder tener un mensaje mucho más claro, mucho más ameno hacia el resto de la sociedad argentina y mundial. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Promover desde el lado de la demanda la mejor situación del productor. Por ejemplo, a través de campañas de promoción del consumo. Estamos dando un impulso a todo lo que es la producción de frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que hay un problema en algunas de las economías regionales, sobre todo en el sector frutícola del Alto Valle, y por otro lado también vemos que hay un problema en la demanda. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo la cantidad de frutas y hortalizas que nos piden las recomendaciones mundiales. Entonces juntar, fíjense lo que es juntar la oferta con la demanda. Si nosotros logramos traccionar el consumo argentino, estamos mejorando la situación productiva nacional. Bueno, esa es un poco esta forma de intentar interactuar y de poder llegar a toda la población ayudando al sector de la producción primaria y de la producción industrial de alimentos.
Como esta tarea, también tenemos otras. No puede ser que en la Argentina, siendo el país que somos y con la gran producción de alimentos que tenemos, estemos perdiendo o desperdiciando 16 millones de toneladas de alimentos por año. Y si ustedes miran también, tenemos acá un problema adicional, que es que en el caso de las frutas y hortalizas, el 45% de todo lo que se produce se pierde o desperdicia. Casi la mitad de la producción. Por problemas logísticos, por problemas productivos, por tecnologías, por cuestiones de frío, por millones de cuestiones. En otros sectores estamos entre el 20 y el 30%, en cereales, en lácteos. Entonces acá también, desde el lado de la demanda, desde el lado social, desde el lado productivo, tenemos que mejorar o reducir las pérdidas productivas. ¿Cómo? A través de la incorporación de tecnología, a partir del conocimiento, a partir del intercambio. Con esto también vamos a lograr, este es un problema a nivel mundial, que Argentina está liderando en América Latina este proceso para poder ayudar, por un lado a los productores, pero también a la sociedad y a la gente a que pueda tener un acceso a los alimentos de mejor calidad, de una manera más eficiente, con menos costos, con lo cual deberíamos tener un precio menor. Este es otro trabajo que también estamos haciendo. Y para ir terminando, estos son, desde mi punto de vista, los grandes desafíos. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer. Argentina está trabajando en una identidad de sus alimentos argentinos. Hoy contamos con un sello de calidad, contamos con herramientas como una denominación de origen que vincula el producto de un lugar geográfico, dándole un valor adicional por la forma en la que se produce, por los procesos involucrados, por las características de ese producto y tratar de llevarlo al mundo. Pero falta mucho. Y la única manera de lograr esto es a través de la articulación público-privada. La verdad que el esfuerzo que estamos haciendo hoy desde el Estado es es tratar de entender el problema del sector privado, es tratar de entender por dónde pasan sus inquietudes, sus dudas y sus necesidades y poder atenderlos y poder dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades. No entendemos la política pública pensada desde un escritorio, o sea, la entendemos hablando, dialogando, discutiendo y analizando. A veces estaremos de acuerdo, a veces no tanto, pero lo importante es ponerse en el lugar del otro. Y básicamente estos son algunos de los ejes donde debemos poner más foco y donde los productores juegan un papel trascendental, porque son los protagonistas de todo este cambio. Y como reflexión final es decirles que nuestro esfuerzo está puesto en la construcción de gobernanza, en la construcción de institucionalidad, en buscar la manera de trabajar más cerquita uno del otro y en entender esto, que cuando estamos hablando de los alimentos y el último eslabón de la cadena, que a veces parece lejano al productor, fíjense con esto que intentamos decir en este cortito tiempo, cómo se vincula un extremo con el otro. La importancia de uno tracciona a que mejore el último eslabón de la cadena. Queremos y buscamos un mejor acceso de los alimentos a la población argentina y también que Argentina se transforme en una potencia agroalimentaria mundial. Muchas gracias. ¿El cosito este? ¿No? Bueno, Ricky, que seas presidente de SENASA para nosotros es un privilegio total, porque sos ingeniero agrónomo, sos productor, estuviste en I+D en ACREA, fuiste secretario de Agricultura de la Nación, así que pasaste por todos los rubros para llegar a ser presidente, para poder marcarnos muy exhaustivamente este camino de sanidad y inocuidad. Así que te queremos escuchar ansiosos. Hola, ahí está. Bueno, buen día a todos, gracias. Sí, pasar de ser el encargado de la granja al milico de la granja. ¿Sí? Muy contento. Un placer estar acá. La verdad que está bueno y el título del panel es muy fácil de responder, lo mismo que Adrián. ¿Sí? Si queremos la respuesta rápida, en el caso de Adrián es fácil y yo soy un mal ejemplo para eso, digamos, cómo comemos mal. Sí, pero hay algunos más que otros, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la mirada de SENASA, lamentablemente que no puedo decir mal, tengo que decir depende. Y tengo que decir depende de qué cadena
agroindustrial y depende, además, de qué nivel socioeconómico tenemos el consumidor en cada uno de los lugares. Porque en la Argentina convive en el siglo XXI con el siglo XVIII. En la Argentina convive lo blanco con lo negro con lo gris. En la Argentina convive un montón de gente que quiere cambiar las cosas y un montón de gente que quiere que cambie otro, pero no cambiar a uno. ¿Sí? Y en la Argentina tenemos ese enorme potencial, pero si no lo desatamos y no lo transformamos en realidad, no va a pasar nada y eso va a ser comida de consultores que hagan las cuentas una y otra y otra y otra y otra vez. Así que SENASA no está ajeno a eso. Así que estos 8 minutos que me quedan lo voy a dedicar a decir, ¿para qué está SENASA? ¿Qué hace SENASA hoy? ¿Y qué queremos hacer juntos desde el punto de vista de SENASA? Para ponerlo en rápido, SENASA, si queremos ser el supermercado del mundo, SENASA tiene un rol clave, porque a nosotros nos toca certificar la calidad y la inocuidad de lo que comen 42 millones de argentinos, más todos los destinos a los cuales le exportamos. Y esa es mi responsabilidad. Así que SENASA hace básicamente 2 cosas. Cuidar la sanidad animal y vegetal, y la sanidad incluye conceptos ambientales muy fuertes en la Argentina, por más que esa responsabilidad sea compartida con las provincias, pero es mantener el stock de capital natural como si fuera las reservas del Banco Central, pero que esas reservas den flujo. Ese flujo puede ser bioflujos, biomasas de distintos tipos y valores. Por otro lado, la otra responsabilidad indelegable del SENASA es garantizar la inocuidad de lo que consumimos. 42 millones de argentinos y hasta el último consumidor global que compra un producto derivado de lo que ustedes produzcan en cada una de las 23 provincias argentinas. Mi desafío es, en estos 2 años, es orientar a SENASA al cliente de cualquiera de estos 2 lugares y, por otro lado, reducir los déficits de infraestructura, de presupuesto, de transparencia, de un montón de cosas que hay. Básicamente, la sanidad es un bien público y hay una sola sanidad. No hay una sanidad animal, no hay una sanidad en el campo y otra en la ciudad. Hay una sola salud. Y cualquiera que piense el futuro, cada vez va a ser más fuerte el concepto de una sola salud de toda la cadena productiva. Y el desafío que tenemos es justamente que haya una sola salud en cada una de nuestras cadenas productivas. Y eso tiene que ver con preservar el patrimonio sanitario y ambiental, proteger las economías regionales, especialmente porque lo que planteaba Mercedes, el 70% de la demanda de mano de obra del sistema productivo pasa por la fruta y la horticultura, y tenemos un potencial enorme adentro y afuera. Preservar la salud de los alimentos, el empleo y el medio ambiente en cada uno de esos lugares y facilitar el comercio internacional. Eso es lo que hacemos y tratamos de hacer todos los días. ¿Por qué es tan importante hablar de una sola salud? Porque solamente para hablar de algunas zoonosis son las que tienen ahí. ¿Qué son las zoonosis? Las que del campo se llevan al resto de la sociedad. Y lamentablemente tenemos récords trágicos en esto. Tenemos 8 veces más síndrome urémico hemolítico que Uruguay, 15 veces más que Estados Unidos. Tenemos algunas de nuestras provincias con niveles de triquinosis increíbles, más allá de lo que está viviendo hace ahora en la provincia de Córdoba. Hay sistemas que no están funcionando y eso lo tenemos que arreglar juntos. Eso es parte del sistema sanitario, pero SENASA es una parte del sistema, no es todo el sistema. Con lo cual la coordinación es absolutamente necesaria entre nación, provincia y municipio en estos temas y absolutamente necesaria también con el sector privado. Lo que necesitamos es un balde de transparencia con todo esto, que nos tiene que rociar a todos. Y ese es el desafío para que no nos engañemos. Cada una de nuestras cadenas, sí, ahí tienen la animal y acá tienen la vegetal, desde el punto de vista de SENASA la miramos y le damos soporte desde distintos lugares. Las cosas que ustedes ven son los trámites burocráticos, las cosas que no ven tienen que ver, por ejemplo,
con los laboratorios y la necesidad de tener laboratorios que puedan medir lo que pasa y dónde pasa en tiempo y en forma y que sean de referencia internacional para soportar las discusiones internacionales que se vienen de esto. Y no es simple estar en la última tecnología, en el último congreso del último tema para poder soportar esas discusiones, pero sí es absolutamente necesario para prevenir algunas enfermedades y para mantener mercados abiertos. Lo otro que tiene muy mal marketing y es absolutamente necesario es lo que pasa en las fronteras y las barreras, porque esa es la forma de cuidar el sistema de sanidad animal, sanidad vegetal. A nadie le gusta hacer un decomiso como hoy a la mañana en el aeropuerto, de una señora que traía limones de Perú o un señor de Perú que traía un quiz, ¿sí?, para comer en su casa y en su familia. La verdad que es horrible, pero es lo que tenemos que hacer, porque de esa manera estamos cuidando un montón de otras cosas. Obviamente hay que cambiar normas y demás, pero eso es lo que hacemos. Los laboratorios hoy, SENASA tiene 2 laboratorios que son de referencia internacional en animal y en vegetal, 12 laboratorios regionales, 4 campos experimentales para probar esas cosas y más de 400 laboratorios en red. Son laboratorios privados que dan soporte a la toma de decisiones sanitarias en cada uno de los lugares y queremos que haya más de esos 400. Porque no tiene sentido solamente tener 2 centralizados o en algunas actividades un solo laboratorio para medir algunas cosas. Cuando voy a esto que les decía de las barreras, que son de las cosas que menos sabemos normalmente de SENASA, o que menos sabía yo también antes de SENASA, la foto de ahí es el kilómetro 714 de la ruta 3, más o menos el 80 por 72, entre el 72 y el 80% de la mercadería que entra a la Patagonia pasa por ahí. Y lo que hicimos es un sistema. ¿Por qué? Porque si la Patagonia puede exportar carne a Japón a partir de ahora, eso implica un valor de 50% más de precio que la cuota Hilton para poner en dimensión de lo que se puede hacer. El valor generado por la barrera es mucho mayor, con lo cual la barrera tiene que funcionar mucho mejor. Así que implementamos un sistema de control de barreras que nos da este tipo de información. Esto es lo que pasa todos los días en cada una de las barreras, cuáles son los decomisos, de qué tipo. Aumentamos muchísimo los decomisos, ¿saben por qué? Porque sabemos perfectamente quién lo hace, en qué horario y queda todo documentado. Los sistemas nos ayudan a ser más transparentes, a todos, porque a nadie le gusta decomisar nada. Cuando decomisamos algo, cuando damos de baja una planta, cuando cerramos algún otro lugar, una planta o lo que sea, la verdad que es un fracaso del sistema, no es que el de SENASA es un turro. ¿Sí? Es que estamos haciendo mal las cosas para cuidar eso que tiene que ver con la sanidad y la inocuidad. Lo otro que estamos haciendo tiene que ver con llevar al SENASA al siglo XXI y en el mundo digital. En julio terminamos en el 44% de autogestión para todo lo que es tráfico animal ganadero. Esto estaba en el menos del 6 hace 10 meses, el mes pasado cerró en 26 y ayer estábamos, de las tropas que salieron ayer del campo a cualquier frigorífico en la Argentina, hicimos el 46.4% en autogestión. Y eso lo veo todos los días, porque eso quiere decir a ver cómo vamos con respecto a eso. Y en breve estamos firmando una resolución conjunta con la FIP para trabajar en frutas y hortalizas, en todo lo que tiene que ver lo mismo de la parte vegetal. Porque además de esto, nos toca dar soporte a todas las negociaciones internacionales. Todas las barreras de las cadenas alimentarias no pasan solamente por aranceles, sino pasan por las negociaciones en temas de sanidad. Y como dijo Mercedes, es el 65% de las exportaciones que pasa por SENASA y por la certificación de alguna manera y por la responsabilidad de esto. Y acá lo que tenemos que hacer y lo que hacemos todos los días es tratar de evaluar el riesgo que nos genera el mercado y que le generamos a otros países para tomar mejores decisiones. Y en esto, estas no las conocen, digamos, ¿no? Estas son las 3 hermanas que homogeneizan de alguna manera las normas internacionales que tienen que ver con la sanidad animal, OIE, con la sanidad vegetal, CIPF, y con el Códex Alimentarios. Y en alguna de estas cosas, sobre todo en la última, estamos muy atrasados. Pero estamos trabajando en estar todos en el mismo nivel temporal
de la modernidad y de la sistematización que implica esto. ¿Por qué? Porque esto es competitividad, porque esto son oportunidades. ¿Y en qué estamos? Y esto es lo que más perciben ustedes. De lo anterior, ustedes como usuarios perciben muy poco. En lo que estamos en un proceso de desburocratización hacia nuestros administrados y orientado al cliente y de sistematización interna muy fuerte, en donde arrancamos el año pasado, hace 7 meses, con 1.790 aranceles, hoy ya tenemos 301 y vamos a terminar en septiembre con 301, 280 trámites a 126 y van a terminar en 126, los registros de SENASA, que les deben dar roto la cabeza a más de uno, de 188 van a quedar en 45 en los próximos meses. Y la normativa, esto es otra de las cosas importantes, no solo para ustedes, sino para el personal de SENASA, bajar de 1.525 a 762 normas que rijan nuestro vínculo, es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que sea más fácil, más simple, más rápido y más transparente. Trámites a distancia es parte de lo que ya tenemos hoy 18 y hay 67 en proceso de desarrollo. El proceso de desburocratización para ustedes lo que genera no solamente es menos tráfico, no solamente ir menos veces a la oficina, no solamente tener que ir en los horarios donde todos están y a veces perder el tiempo tomando mate con el funcionario, sino además lo que agrega muchísimo es transparencia y seguridad en los procesos, porque si está en el mundo digital se puede medir y no se puede cambiar. Eso genera confianza. Esa confianza que ustedes nos dan a nosotros, nosotros la vendemos a los servicios sanitarios del mundo. Entonces, cuando viene alguien a visitarme sobre la barrera y yo le abro cómo está la barrera en cada momento, en cada uno de los lugares, el tipo dice, wow. Y después va a la barrera y ve que el tipo está cargando en ese momento y en esa forma y se acuerda quién es la persona y podemos decir quién es, en qué turno estaba, cómo estaba, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Y lo importante es que nos mandamos macanas todos los días. Lo importante es que aprendamos de esa macana para que sea menos. La autogestión es un ahorro significativo de tiempo para ustedes, pero también es un ahorro de tiempo para nosotros. Esto hace además que los costos sean más equitativos de todos los servicios. La autogestión, ¿por qué la autogestión sale como piña en términos de ganadería? Porque no cobramos más el trámite, solo cobramos los variables. Entonces es más barato hacerlo por autogestión que ir a una oficina. Eso hace que la información esté más clara, eso hace que la interacción con otros organismos públicos sea más fácil. En el caso de las barreras, hicimos un convenio con Gendarmería, los dos tenemos acceso a lo mismo, eso hace que la prevención del delito sea mucho más fácil, porque el que hace una macana no hace 2 o 3, hace 1000 macanas. Convenios con la provincia de Buenos Aires y con la provincia de Santa Fe, con las policías rurales, nos permiten hacer inteligencia con respecto a vigiato conjunto y bajar el delito rural. Nos permite trabajar mucho mejor con otros organismos públicos y de seguridad. Lo que queremos en este proceso es que sientan el SENASA cada día más presente, más eficiente y más transparente, porque si logramos eso, vamos a tener una mejor respuesta el año que viene y el otro a la pregunta del panel, y no voy a poder decir más, depende. Voy a poder decir sí. Y lo que yo quiero poder decir y lo que necesito decir es, sin ponerme colorado, sí estamos consumiendo una producción muy buena y de alta calidad. Y eso lo puedo decir que sí en todos los procesos de la Argentina que está en blanco. Sí puedo decir que un frigorífico de exportación que va a tal lugar, a tal lugar y a tal lugar cumple con todos los requisitos. Sí puedo decir que un alimento balanceado que se exporta de la Argentina con un sello certificado o de esa misma planta certificada, que paga el IVA, que paga todo, cuando va al mercado interno, tiene todos los certificados y es de la calidad y de la inocuidad suficiente para nuestro consumo. Pero no puedo decir que el 100% del consumo en la Argentina tiene esas características. ¿Por qué? Porque depende de la cadena que mire, hay muchas cadenas que tienen niveles de informalidad que a mí me avergüenzan. ¿Sí? En la horticultura hay niveles de informalidad que me avergüenzan. Por eso la importancia del DTV y trabajar con la FIP. Porque no genera responsabilidades ni en lo público ni en lo privado.
La informalidad no genera responsabilidades en el intendente o en el de bromatología local. Lo dejamos pasar y tenemos los problemas que tenemos. Con lo cual el desafío no es solo de SENASA, el desafío es de todos con respecto a esto. Muchísimas gracias. Mientras nos van llegando más preguntas, Ricky, aprovecho sobre lo que hiciste que con las exigencias globales, que estamos un poquito retrasados. Te quería preguntar, como organismo, como SENASA per se, ¿cómo estamos con los organismos similares en los países competidores nuestros? Hola, hola. Bueno, buen día. Gracias, Pilu. A ver, cuando digo atrasado, quiere decir atrasado con respecto a donde me gustaría encontrar las cosas, no quiero decir con respecto a los países de la región, por ejemplo. Tenemos algunas normativas, porque nosotros también tenemos el Mercosur desde la normativa, que en algunos puntos atrasamos todos en conjunto. Entonces, lo que tenemos es trabajo para hacer en eso, y después de una Argentina, de ser el tercer país más cerrado del mundo hace 3 o 4 años a hoy, hay cosas que tenemos que actualizar en alguna de las cadenas relativamente rápido para poder exportar a otros destinos. Pero eso hay una parte que tiene que ver también con la región y depende, a ver, en la parte vegetal y en la parte animal estamos muy adecuados en normas, en la parte de códigos alimenticios es donde discutimos con Mercedes y desde hace bastante tiempo es quizá donde estamos un poco más atrasados. Lo que sí acá hay una cosa que es importante, que todas las discusiones de SENASA en ese sentido están basadas en ciencia por más que sean aburridas. ¿Sí? Y por ahí la percepción de algunos temas que vamos atrasados tiene que ver porque o se mete el CONICET o llamamos a otros comités científicos para algunas definiciones en ese proceso que hace que no sea tan simple el llegar a un estándar de una norma internacional con la heterogeneidad que tiene la Argentina. Porque además la Argentina somos un país federal, con lo cual además hay normas provinciales. Y la velocidad de una flota no es la de su nave más rápida, es la de su nave más lenta. Entonces, la cantidad de años o meses que estamos retrasados con respecto a la normativa de una cadena, no es que me levanto a la mañana y digo lo cambio, porque eso no puede ser un país con el imperio de la ley y que sea federal. Tenemos que trabajarlo con las provincias. Bueno, nos preguntaban para el doctor Cormillot si podría explicar la importancia de la presencia de los minerales en los alimentos y si no sería más accesible para la población consumirlos directamente contenidos dentro del alimento que como suplemento. Interesante pregunta. En este momento la Argentina tiene algo que está pasando en todo el mundo, que es la malnutrición, ¿no? O sea, uno puede ver personas que las ve hasta regordetas o, entre comillas, bien alimentadas porque tienen un peso adecuado o hasta más grande, pero esa persona tal vez carece de un montón de nutrientes que están en los alimentos saludables, ¿no? Como los vegetales y las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres que están tan postergadas. En general, el grado de malnutrición que hay en Argentina es bastante mayor que en otros países, porque se dejan de consumir los alimentos que, por ejemplo, en Brasil se comen 70 kilos de legumbres por habitante por año, en México también, olvídate, o sea, el arroz que se consume también es muy alto el índice, y Argentina es un país un poco más carnívoro, y la carne tiene un montón de cualidades espectaculares, pero si vos no le combinás colores o lo que sería la integralidad de la legumbre o del cereal integral, ¿no? O sea, lo que es la cáscara, los índices de malnutrición serían mucho más bajos y seguramente prescindiríamos muchísimo del tema de necesitar polivitamínicos. Pero lamentablemente hoy en día, si uno hace una evaluación de su alimentación, realmente tiene que ser muy crítico de la misma, porque si no estás cubriendo todos los colores o toda la variedad que se recomienda, deberían consultar por una suplementación. Pues estamos comiendo mal y realmente
muchos de nosotros tal vez nos resfriamos en invierno o, bueno, o tenemos una gripe o tal vez nos podemos lastimar una pierna, como le pasaba a Messi cuando comía mal, simplemente porque estamos mal comidos y no porque tengamos realmente mala leche. Cuac. Bueno. Mercedes, ¿y cómo hacemos con esta exigencia? Nos contaste o sea, todos conocemos cada vez más esta movida de más frutas y verduras en el sentido de revertir esa malnutrición, pero por el otro lado tenemos el enorme problema que también mostraba el doctor Cormillot y que también hizo alguna mención Ricky de la demanda que tenemos de la sociedad de la presencia de químicos o de no tener certeza en toda la cadena de producción y consumo de todo lo que es frutas y verduras. ¿Cómo trabajan ustedes desde el Ministerio para atender esa problemática? Gracias, Pilu. Bueno, justamente una de las demandas de la sociedad tiene que ver con acercar productos de calidad e inocuos a toda la población. Y claramente el caso de las frutas y hortalizas, bueno, Ricky lo dijo, el nivel de informalidad que hay en el sector, sobre todo en el sector hortícola, es muy alto, y eso también genera que esa gente que está en la informalidad muchas veces no se acerque o no conozca o no acceda a información que le permita generar una buena práctica. La realidad es que nosotros estamos traccionando el consumo de frutas y hortalizas y además como Estado tenemos la responsabilidad de que esos productos se elaboren de la manera correcta. Entonces, hace muy poquitos meses, hace 3 meses más o menos, dentro de lo que es la Comisión Nacional de Alimentos, que es la encargada de actualizar nuestro Código Alimentario Argentino, que en muchos casos todavía, como dijo Ricky, tiene mucho para actualizar, estamos con algunas normas que son un poco viejas. En este caso en particular hemos puesto y hemos generado un trabajo con todas las provincias argentinas para generar la obligatoriedad de la implementación de las buenas prácticas agrícolas para frutas y hortalizas con un plazo de adecuación. En el caso de las frutas va a ser de acá 2 años y en el caso de las hortalizas de acá 3 años. Parece largo, pero la realidad es que hay un montón de trabajo en el medio. Nosotros tenemos que fomentar y tenemos que trabajar. Estamos ahora armándolo. Todos esquemas de capacitación a los técnicos de territorio, técnicos del INTA, técnicos del propio SENASA, técnicos del Ministerio de Agroindustria y todos aquellos técnicos que estén en contacto con productores de frutas y hortalizas para tener un mensaje homogéneo, para entender cuáles son los ejes de obligatoriedad de las buenas prácticas, porque no son todos, pero son cuestiones en muchos casos de sentido común. Mucho tiene que ver con la aplicación correcta de los productos de los agroquímicos, de los fitosanitarios, de los fertilizantes, del manejo del agua. Y bueno, estamos haciendo ese trabajo. Les diría que de acá a 30 o 40 días vamos ya a hacer la presentación de todos los bloques de capacitación a través de una plataforma virtual que tiene el SENASA para que productores y técnicos empiecen a acceder a esta información. Y después ir trabajando la implementación en territorio para llegar dentro de 2 años o dentro de 3 en el caso de horticultura, primero que todo el mundo esté formal y segundo que todo el mundo cumpla con las BPA. Que yo digo, no se asusten porque es algo muy básico, muy elemental, muy de sentido común, que es simplemente ordenarse y tener información accesible y poder aplicarlo en el campo. Gracias, Mercedes. Me pongo ojos y la pregunta es para Ricky, ¿qué está pensando SENASA acerca de certificar los procesos de más productos? Buena pregunta. A ver, lo primero que tiene que hacer SENASA con respecto a esto que estamos haciendo antes del proceso de certificación de producto es la trazabilidad. La trazabilidad hace al bien público. La trazabilidad es saber de dónde viene qué cosa y a dónde va qué cosa, y si es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Eso es bien público. La certificación sobre ese proceso creo que va a depender mucho más que nada de quién sea el que lo compre. La certificación tiene que ver con el consumidor, no tiene que ver con la cadena productiva. Entonces, el proceso de transparencia y trazabilidad viene desde la cadena, genética, insumos, un gestionador de fotosíntesis, un transformador de ese producto en distintas cosas en cualquiera de nuestras cadenas, un transformador 1, 2, 3, 4, 5, depende de la complejidad de la cadena,
hasta llegar al consumidor. La trazabilidad viene así, la certificación viene así. Nosotros estamos trabajando mucho más en la trazabilidad que en los procesos de certificación. Sí, internamente estamos trabajando en los procesos de certificación para ser más transparentes, pero no tiene que ver con un producto. Igualmente, los procesos de certificación que internacionalmente que requiere SENASA por los otros países, en limones, en frutas, en muchísimos de los productos, los hacemos. Y es parte de nuestros acuerdos internacionales. Pero eso tiene que ver mucho más con la demanda que con la trazabilidad de toda la cadena. Bueno, lamentablemente ya estamos con tiempo cumplido y excedido, pero escuchándolos a los tres, parecería que los argentinos vamos contra nosotros mismos, ¿no? Porque es increíble. Tenemos el gran problema del hambre en un país que produce 10, 12 veces más que para toda la población que tenemos. El doctor Cormillot nos hizo hincapié una vez más en el problema de malnutrición tremendo que tenemos, cuando tenemos también todo para poder atenderlo. Tenemos una sociedad muy cuestionadora a un ámbito que es el responsable del 42% directamente para alimentos y bebidas y el 65% en general de las divisas del país, y así todo no podemos encontrarnos. Y por otro lado, como productores, estos 3 días es una muestra de todo eso. Estamos continuamente tratando de ver cómo podemos mejorar en este camino de que podemos incrementar producción, que podemos implementar cantidad, pero también podemos incrementar calidad, y que todo lo hagamos avanzando juntos con el ambiente y no en contra del ambiente, y sobre todo pensando en la calidad de vida de las personas. Pero así todo parecería que, bueno, me estoy olvidando del desperdicio, porque como dijiste, Mercedes, no escapamos a la normal del mundo. Estamos en el 30% de desperdicios de alimentos, y no solo es preocupante por el desperdicio, sino que ese desperdicio tiene una huella ambiental que es la misma sociedad la que reclama que la disminuyamos. Y hablabas de certificación y trazabilidad, con foco en trazabilidad, Ricky, ahora último, y definitivamente nosotros como país también tenemos una enorme ventaja comparativa con el resto de los países, fundamentalmente con nuestros competidores, porque tenemos sistemas de producción muy avanzados, muy cuidadosos del ambiente, de las tecnologías, muy innovadores. También esta semana vamos a estar compartiendo esta semana de AgTech que se está dando en el país también, incorporando permanentemente herramientas para mejorar ese camino. Así que lo único que les voy a pedir, y que sean muy sintéticos para despedirnos de este panel, es que cada uno en esa línea haga una sugerencia de cómo podemos comprometernos para poder mejorar. Definitivamente tenemos prácticamente el privilegio de todas las herramientas para no solo responder a nuestro país, sino al mundo. ¿Arrancás vos, Mercedes? Bueno, yo simplemente creo que lo que tenemos que hacer todos es comunicar más, comunicar de manera sencilla. Me parece que si cada uno de nosotros y de todos los que estamos en el sector agroindustrial acercáramos información a través de nuestras redes sociales, algo muy sencillo, poder comunicar lo que hacemos, la forma en la que se trabaja en la Argentina, el rol que tiene la agroindustria en el país, yo creo que cambiaríamos la visión de este sector en la sociedad, y me parece que esto es una responsabilidad de todos. Bien, yo quería contar que esto que hayan incluido el tema de la salud, no en este panel, que hayan hablado de salud, me parece muy importante, porque siempre se está hablando mucho del aspecto gourmet de la comida, de la buena rentabilidad, me imagino acá, cosas que hablan ustedes, que yo mucho no entiendo, pero me encantó poder transmitirles un poco de salud, y sepa que ustedes son vectores de salud, y como decía recién acá Nimos, si ustedes se juntan o empiezan a hacer un poquito de apretar un poquito, va a dejar de haber tanta malnutrición y tanto... o sea, esta cosa de que no hay más fuentes de frutas en la casa, ¿no? O sea, eso me pone un poco mal. Antes estaba la fuente de frutas, y hay que volver a la fuente, ¿no? Antes estaba la fuente de frutas, después vinieron las uvas de plástico, ¿no? Que se tiraba tu hermano en la cabeza, y después, ¡pum! Primero eran de cera, Doritos. Esa, la de cera no la conocí yo. Son más antiguas, pero... No, yo conocía la de goma.
Pero te digo en serio, o sea, no hay más fuente, o sea, la gente tiene su fuente, tal vez en la heladera abajo, qué sé yo, pero la fruta está para comérsela en el momento y no tiene por qué estar refrigerada porque está viva, tiene luz, o sea, tiene un montón de cosas, y ni hablar de las verduras. Bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, tres cosas. Primero, dentro del concepto de sustentabilidad y sostenibilidad que cada uno tenemos desde la faz productivo, el eficiente viene dado por ser empresarios. El inclusivo lo tenemos que poner, el concepto lo tenemos que poner todo el día y no solo de cuando terminamos de trabajar, en el voluntariado. Y lo otro que tiene que estar en nuestro sistema productivo desde el momento que planificamos un cultivo o una actividad es justamente el tema de que sea saludable el producto final y que sea nutritivo el producto final. Tenemos que cambiar, y el pedido es, sobre todo a los más jóvenes, cambiar el esquema de planificación poniéndole criterios distintos solamente al económico o solamente al balance de carbono o solamente porque, y si alguno es más curioso y quiere verlo, todos los escenarios al 2030, 2035 de nuestro sistema productivo tienen estas variables dentro del esquema de toma de decisiones. Entonces, para los curiosos, les recomiendo, hay un World Economic Forum muy interesante sobre escenarios futuros de la alimentación, donde están los escenarios del agricultor del futuro. Y después dos pedidos bien concretos y bien cortitos. No podemos hacer las cosas bien si no tenemos buena información. Censo Nacional Agropecuario 2018, ¿sí? Por allá, a ver, levanta la mano. Ese es el irresponsable del censo, un héroe nacional. A ver, esto necesitamos que el censo tenga resultados buenos para todos, porque si no, no sabemos ni cuántos somos, ni a quién estamos, ni dónde estamos. No sirve de nada hacer las cosas bien si los otros no lo hacen. Un filósofo contemporáneo local y muy local habla de que no queremos tener la casa más linda de Hiroshima. Y todos los días, si no hacemos las cosas bien, tenemos la casa más linda de Hiroshima. Y por último, SENASA está abriendo muchas cosas. Una de las cosas que necesitamos y estamos abriendo son las consultas públicas. Es necesario que los ciudadanos participen de las consultas públicas. Las consultas públicas son la herramienta que nos da la democracia para participar. Háganlo, porque si no a los funcionarios se nos hace muy difícil tomar decisiones basadas en ciencia cuando los que piensan torcido me ganan en la consulta pública 961-5, ¿sí? Y yo no tengo problema. Pero el que venga después de mí no sé, con lo cual empiecen a hacer el ejercicio, porque si no las discusiones no son basadas en ciencia, son basadas en creencias. Y ahí nos fuimos al pasto. Con lo cual, tres cosas, ¿sí? Cambiar criterios fáciles, cambiar criterios en la planificación de largo plazo, censo y consulta pública. Gracias a los tres. Nuestro héroe es Roberto Bizán, comandando el Censo Nacional. Gracias, Roberto. Comprometemos nuestra ayuda a todos con esto importante que comentaba Ricky. Y justamente quería terminar con eso, con la consulta pública que hoy en día tenemos vigente a partir del 24 de julio pasado y que es un privilegio a nivel mundial. Con esta mirada que justamente estuvimos compartiendo hoy en este panel, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, trabajaron juntos en ese grupo interministerial definieron un documento cómo hacer el uso más recomendable de fitosanitarios para que, respetando el federalismo de nuestro país que comentaba Ricky, de la potestad que tiene cada provincia para legislar al respecto, tengamos un marco homogéneo teniendo en cuenta a todos los aspectos de la sustentabilidad y poder fortalecer este camino de lo que intercambiamos hoy en este panel. Así que quizás esa consulta pública que está vigente hoy sea un buen inicio para poder hacerlo ya cotidianamente, esta participación, y poder seguir en este camino de mejora continua y esta construcción de la sustentología, que justamente es la invitación que nos hace este Congreso de poner a la ciencia como rigor y como base científica con el foco en la sustentabilidad. Así que muchísimas gracias a los tres panelistas y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.